La lluvia caía fina en aquella fría noche de invierno. En un rincón de una plaza mal iluminada, bajo un banco de concreto, un anciano se cubría con una manta raída y sucia. Don Francisco temblaba, no solo por el frío, sino por el peso de los recuerdos que insistían en atormentarlo. ¿Qué habría hecho mal? ¿En qué momento su vida se había desmoronado? Los rostros de sus hijos aparecían en su mente como una vieja película, llena de momentos felices y promesas rotas. Cerró los ojos, tratando de alejar el dolor. El hambre le carcomía el estómago, pero ya estaba acostumbrado. Lo que realmente dolía era la indiferencia. La gente pasaba y apartaba la mirada, como si fuera invisible. Entonces, un par de zapatos gastados se detuvo frente a él. Don Francisco levantó la vista lentamente y se encontró con los ojos de un niño de la calle. Sucio, delgado y descalzo, el chico sostenía un pedazo de pan y se lo extendía. «¿Quiere un poco?». Francisco tragó en seco. Hacía tanto tiempo que nadie le ofrecía algo sin esperar nada a cambio. Tomó el pan con manos temblorosas, sosteniendo la mirada del niño por un instante. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó con voz débil. «Juan». «Pero me llaman Nadie», respondió el chico, sentándose junto al anciano. Y allí, en aquel banco frío y olvidado, dos almas abandonadas se encontraron. La noche avanzaba lentamente, arrastrando consigo el sonido distante de los autos y el murmullo apagado de la ciudad. Don Francisco y Juan permanecían sentados uno al lado del otro, compartiendo el silencio y las migajas de pan. El anciano masticaba despacio, sintiendo el sabor seco de la comida y la humedad fría que impregnaba su ropa. «¿Siempre ha vivido en la calle?», preguntó Juan, rompiendo el silencio. Francisco sonrió, pero sin alegría. «No, niño. Tuve una casa, una familia, tuve todo». El niño lo miró con curiosidad. «¿Y qué pasó?». El anciano suspiró profundamente. No sabía si quería contar su historia, pero al mirar los ojos del chico, vio en ellos una sombra familiar, un dolor que no necesitaba palabras para ser comprendido. «La vida pasó, Juan». Se recostó en el banco y cerró los ojos, dejando que los recuerdos volvieran como un río desbordado. Francisco había sido un hombre sencillo, trabajador. Pasó toda su vida en el campo, cultivando maíz y frijoles para mantener a su esposa y a sus hijos. Siempre creyó que con esfuerzo y dedicación todo saldría bien. Se despertaba antes de que saliera el sol. Hundía las manos en la tierra y regresaba a casa exhausto, pero satisfecho. Sentía orgullo al ver crecer a sus hijos, estudiando. Su mayor sueño era que tuvieran una vida mejor que la suya, y por eso se sacrificó. Vendió la pequeña tierra que heredó de su padre para pagar la universidad de su hijo mayor. Ayudó a su hija a abrir un salón de belleza y nunca permitió que al menor le faltara nada. Por un tiempo, pensó que todo había valido la pena. Veía el brillo en los ojos de sus hijos cuando hablaban de sus planes para el futuro. Pero el futuro fue cruel. Cuando su esposa falleció, Francisco sintió que se derrumbaba. Era ella quien mantenía unida a la familia, quien insistía en reunir a todos los domingos para almorzar, quien escuchaba sus penas cuando el trabajo se volvía demasiado pesado. Sin ella, la casa quedó vacía, y pronto su ausencia pareció borrar también a Francisco de la vida de sus hijos. El tiempo pasó, y poco a poco las visitas se hicieron raras, las llamadas escasas, las promesas de «pasaré por ahí, papá» nunca se cumplían. Y cuando llegó la enfermedad, una artritis severa que le impedía trabajar, comprendió que ya no había nadie a su lado. Un día llamó a la puerta de su hijo mayor buscando ayuda, pero solo recibió excusas y una mirada impaciente. «Papá, mi vida está muy ocupada. No puedo hacerme cargo de usted ahora». Su hija
a quien había ayudado a abrir su negocio, apenas tuvo el valor de mirarlo. «No tengo espacio en casa, papá. Y las cuentas ya están difíciles, y el menor, al que tanto protegió, ni siquiera respondió sus llamadas». Francisco lo entendió. Era una carga, una molestia. Esa misma semana empacó la poca ropa que tenía y salió sin rumbo. Nunca volvió. Juan escuchó la historia en silencio, sin parpadear. Cuando Francisco terminó, el niño bajó la cabeza y murmuró: «Yo también fui abandonado». El anciano lo observó con atención, pero no preguntó nada. Sabía que cada uno tiene su propio tiempo para abrir sus heridas. La madrugada avanzaba y la ciudad dormía, pero allí, en aquel banco de la plaza, dos desconocidos encontraban consuelo el uno en el otro. Francisco acomodó la manta sobre los hombros del niño y cerró los ojos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no estaba completamente solo. La aurora asomaba tímida en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. El frío aún castigaba, pero João ya estaba de pie, observando a Francisco, que dormía profundamente. El anciano roncaba suavemente y, por un momento, el niño sintió un nudo en el pecho. Era extraño. No conocía a ese hombre desde hacía ni un solo día, pero ya sentía como si el destino los hubiera unido por alguna razón. João subió la manta raída sobre los hombros del anciano y, en silencio, se alejó. Necesitaba conseguir algo de comida. La vida en la calle le había enseñado a ser ágil. Sabía dónde buscar restos de comida, conocía a las personas que podían apiadarse de él y ofrecerle un pedazo de pan. Pero esa mañana estaba siendo difícil. Los basureros ya habían pasado y los comerciantes, impacientes, lo alejaban con miradas de desprecio. Después de caminar mucho, encontró una panadería donde un empleado, un hombre amable de cabellos grises, tiraba al cesto panes del día anterior. Juan se acercó con cautela. «Señor, ¿puedo cogerlos?». El hombre dudó, observando al niño con ojos tristes. «¿Estás solo, chico?». Juan desvió la mirada. «No, tengo un amigo». El empleado suspiró y le entregó 2 panes y un vaso de café tibio. «Toma, y cuídate, ¿sí?». Juan agarró la comida con fuerza y corrió de vuelta a la plaza. Cuando llegó, Francisco ya estaba despierto, frotándose las manos para ahuyentar el frío. «Conseguí comida», anunció el niño, con una rara sonrisa en el rostro. Francisco alzó la mirada, sorprendido. «No tenías que hacerlo, hijo». «Sí tenía. Tenemos que cuidarnos el uno al otro». El anciano sintió un nudo en la garganta. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien le había dicho algo así? Comieron despacio, saboreando lo poco que tenían como si fuera un banquete. Y en ese momento nació algo entre ellos, un pacto silencioso. A partir de ese día, João y Francisco se volvieron compañeros inseparables. Caminaban juntos por las calles, compartían pequeñas victorias y soportaban juntos las derrotas. Cuando uno caía, el otro lo ayudaba a levantarse. Cierta noche, mientras buscaban refugio, João miró al anciano y preguntó: «¿Cree que todavía podemos ser felices?». Francisco sonrió con los ojos vidriosos. «Creo que la felicidad es como nosotros. A veces se pierde por ahí, pero siempre encuentra la manera de volver». El niño asintió, aferrándose con fuerza a la mano callosa del anciano. Y, por primera vez en años, Francisco sintió que aún tenía una familia. Los días pasaban, y João y Francisco dejaron de ser solo compañeros de calle. Se convirtieron en una familia improvisada, 2 almas rotas que encajaban en el dolor del otro. Vivían de lo que encontraban, de las escasas limosnas y, a veces, de la bondad de extraños que, por un instante, veían en ellos algo más que miseria. Pero la vida en la calle no era solo hambre y frío. Había peligros acechando en cada esquina. Cierta noche,
después de un día difícil en el que no lograron conseguir comida. João y Francisco caminaron por las calles oscuras, buscando un lugar seguro donde dormir. Estaban débiles, agotados, y la fatiga hacía que el cuerpo del anciano temblara. «Vamos a esa construcción abandonada», sugirió João. «Al menos nos protegerá del viento». Francisco asintió y siguió al niño, apoyándose en un pedazo de madera que usaba como bastón. El lugar era sombrío, olía a moho y abandono, pero al menos ofrecía refugio. Apenas se acomodaban en un rincón cuando escucharon pasos. ¡Eh, mocoso!, una voz grave retumbó en la oscuridad. João se congeló. Francisco vio cómo el niño se ponía tenso, los ojos bien abiertos por el miedo. De la penumbra surgieron 3 hombres. Eran grandes, vestían ropas sucias y tenían la mirada depredadora de quienes sobreviven a costa de los más débiles. «Has estado pidiendo limosna en nuestro territorio, ¿verdad?», uno de ellos se acercó. «Eso tiene un precio». Francisco sintió que la sangre se le helaba. João no necesitó decir nada. Él ya sabía que eso significaba peligro. «Déjenlo en paz», intervino Francisco, tratando de ocultar la debilidad en su voz. «Solo intentaba sobrevivir». Los hombres rieron. «Todos intentamos, viejo, pero la calle tiene reglas». Uno de ellos empujó a João contra la pared. El niño intentó zafarse, pero era demasiado pequeño, demasiado débil. Francisco no lo pensó. Su instinto paternal se impuso. «Déjalo en paz». Antes de poder reaccionar, se lanzó sobre el agresor, sujetándole el brazo con fuerza. Pero su edad y debilidad jugaban en su contra. El hombre se soltó con facilidad y le dio un golpe en el estómago. Francisco cayó de rodillas, jadeando, sintiendo el dolor atravesarle el pecho como una hoja afilada. «¡Basta!», gritó João, tratando de ayudarlo. Los hombres rieron un poco más antes de finalmente alejarse. «Considéralo una advertencia», dijo uno de ellos antes de desaparecer en la oscuridad. João cayó al lado de Francisco, sosteniendo su rostro con sus manos pequeñas y sucias. «Está bien». Francisco tosió, sintiendo el sabor metálico de la sangre en la boca, pero forzó una sonrisa. «He pasado por cosas peores, hijo». João apretó los labios, conteniendo las lágrimas. Esa noche, el niño no durmió. Se quedó junto a Francisco, atento a cada uno de sus suspiros pesados, a cada temblor involuntario de su cuerpo cansado, y se prometió a sí mismo: nunca más dejaría que nadie lastimara a su viejo amigo. El día amaneció lentamente, tiñendo el cielo de tonos grisáceos. Francisco despertó con el cuerpo molido de dolor. Cada movimiento parecía un esfuerzo colosal, y su pecho ardía como si el golpe de la noche anterior aún estuviera allí. Pero cuando abrió los ojos, vio a João sentado a su lado, observándolo con preocupación. «Señor, necesita un médico», murmuró el niño. Francisco intentó sonreír, pero incluso eso dolía. «Los médicos no atienden a gente como nosotros, hijo». João bajó la cabeza, frustrado. No quería aceptar eso. No quería que su vida fuera solo una espera por el próximo dolor, por el próximo golpe del destino. «Tenemos que irnos de aquí», dijo el niño con firmeza. «La calle no es segura». Francisco suspiró. Sabía que João tenía razón. Pero, ¿a dónde irían? ¿Quién los acogería? Ya conocía la respuesta: nadie. Aún así, con dificultad, se puso de pie y se apoyó en la pared. Entonces, «Vamos, hijo». El día fue una caminata interminable. Francisco luchaba contra el dolor, mientras João, preocupado, intentaba encontrar un lugar donde pudieran quedarse. Pero cada rincón de la ciudad parecía tener un aviso invisible. «No hay espacio para ustedes aquí». Pasaron por mercados llenos, donde la gente los miraba con desprecio. Pidieron un poco de comida en una cafetería, pero los echaron antes de que pudieran terminar la frase. El hambre apretaba,
El frío castigaba, y la desesperanza comenzaba a carcomer la poca esperanza que aún les quedaba. Pero entonces, al final de la tarde, apareció una oportunidad. Mientras vagaban sin rumbo, Joan vio a una mujer saliendo de un restaurante con una bolsa de comida en la mano. Tenía el cabello canoso, ojos amables. Algo en ella le hizo creer que valía la pena intentarlo. «Señora», llamó Joan, con duda, «¿podría ayudarnos?» Ella lo miró y luego a Francisco, que se apoyaba en un poste, exhausto. Por un momento no dijo nada. Luego, sin una palabra, le extendió la bolsa de comida. Joan la tomó con manos temblorosas. «Gracias». La mujer suspiró, observando a Francisco. «Señor, está enfermo. Necesita ayuda». «Estaré bien, hija», respondió Francisco, aunque sabía que no era cierto. La mujer dudó. Luego señaló una construcción al otro lado de la calle. «Allí hay un refugio. Quizás puedan encontrar algo por hoy». Joan miró en la dirección indicada. Su corazón se llenó de esperanza. «Vamos, señor Francisco». El anciano asintió, pero al dar el primer paso, sintió cómo sus piernas fallaban. Su cuerpo ya no respondía como antes. Cayó de rodillas sobre el asfalto. Joan gritó. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par y se arrodilló junto a ellos. «Aguanten, voy a llamar ayuda». Francisco sintió que el mundo giraba. Las voces parecían lejanas y su respiración se volvía más pesada. Lo último que vio fue a Joan sosteniendo su mano con fuerza, con lágrimas en los ojos, y luego todo se oscureció. El ruido de voces lejanas y el fuerte olor a medicamentos fueron las primeras cosas que Francisco percibió al despertar. La luz blanca y fría del lugar cegó sus ojos por un instante y parpadeó lentamente, intentando entender dónde estaba. Su cuerpo aún dolía, pero había algo diferente. El colchón bajo su espalda era suave y una manta cubría su frágil cuerpo. Ya no sentía el frío cortante de la calle. «Señor Francisco». La voz de Joan sonó aliviada. El niño estaba sentado junto a la cama, los ojos enrojecidos de preocupación, pero una tímida sonrisa iluminaba su rostro. ¿Dónde estamos?», murmuró Francisco con voz débil. «En el hospital». La señora llamó una ambulancia. «Usted se desmayó en medio de la calle. Yo pensé que...». Joan desvió la mirada, apretando los labios para contener las lágrimas. Francisco sintió un nudo en el pecho. No sabía qué dolía más, su cuerpo debilitado o el hecho de ver a ese niño, tan joven, cargando tanto miedo. «Estoy vivo, hijo». Extendió la mano y tomó la del niño. «Me salvaste». Joan le apretó la mano con fuerza. «No fui solo yo. La señora que nos ayudó dijo que vendrá a visitarlo. El hospital quería llamar a su familia, pero les dije que usted no tiene a nadie». Francisco tragó en seco. «Tienes razón, hijo. No tengo a nadie». El silencio se extendió entre ellos hasta que la puerta de la habitación se abrió. La mujer de la calle entró, sosteniendo una bolsa en sus manos. «Qué bueno que despertó, señor Francisco». Él la miró con curiosidad. «¿Usted por qué nos ayudó?». La mujer sonrió, pero sus ojos reflejaban una sombra de tristeza. «Porque ya perdí a alguien que amaba en la calle, y no quiero ver a nadie más pasar por eso». Francisco asintió. Entendía esa mirada, entendía ese dolor. «Puede quedarse aquí unos días más, pero después, ¿a dónde irá?», preguntó ella con cierta duda. Francisco miró a Joan, que bajó la cabeza. La respuesta era obvia. Volverían a la calle. Pero antes de que pudieran decir algo, la mujer suspiró. «Trabajo en un refugio para ancianos. No es mucho, pero es un lugar seguro. Si quiere, puedo intentar conseguirle un lugar». Francisco parpadeó, sorprendido. Un refugio.
un techo, un lugar donde ya no tendría que luchar para sobrevivir cada día. ¿Y el niño?, preguntó con preocupación. João lo miró, como si ya esperara esa pregunta. Yo puedo cuidarme, señor Francisco. Pero el anciano le apretó la mano. No voy sin ti. La mujer dudó. João todavía es un niño. Necesitaría otro tipo de refugio. Francisco sintió un nudo en la garganta. No podía dejar a João atrás. No después de todo. El niño percibió su duda y sonrió con tristeza. Lo importante es que usted esté bien, pero Francisco sabía que nada estaría bien si tenían que separarse. Entonces, tomó una decisión. Si él no va conmigo, entonces yo no voy. La mujer guardó silencio, mirándolos fijamente. Y João, por primera vez en su vida, sintió que alguien lucharía por él. La mujer observó a Francisco durante un largo rato, como si intentara comprender la profundidad de su decisión. El anciano no apartó la mirada. Su expresión no era de terquedad, sino de convicción. Sabía lo que era ser dejado atrás, y jamás haría eso con João. ¿Está seguro?, preguntó ella finalmente. Francisco asintió, apretando la mano del niño. He pasado toda mi vida sacrificándolo todo por quienes me abandonaron. Ahora, si voy a luchar por alguien, será por quien se quedó conmigo. João mordió su labio, conteniendo las lágrimas. Esas palabras significaban más que cualquier promesa. La mujer suspiró y sacudió la cabeza. Está bien, vamos a encontrar una solución. En los días siguientes, Francisco permaneció en el hospital, recuperándose poco a poco. João nunca se separó de él. Dormía en la silla junto a la cama, negándose a irse a otro lugar. El hospital no permitía que se quedara allí, pero la mujer, que se llamaba doña Celia, intervino y consiguió que permaneciera mientras todo se resolvía. Finalmente, llegó el día del alta. Doña Celia los llevó a un refugio. No era un lugar lujoso, pero era limpio, organizado y, sobre todo, seguro. Francisco recibió una habitación pequeña, con una cama de verdad, mantas cálidas y una almohada suave, algo que no sentía desde hacía años. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Y João? La respuesta llegó cuando doña Celia lo llamó para una conversación seria. João, hay un lugar para ti en un hogar para niños. Allí te cuidarían bien. Podrías estudiar, tener una cama solo para ti, comida todos los días. El niño bajó la cabeza. Pero no quiero irme sin el señor Francisco. La mujer suspiró. ¿Y si te dijera que hay otra posibilidad? Francisco y João se miraron. Doña Celia sonrió. El refugio acepta voluntarios para ayudar a los ancianos. Es un trabajo pequeño, pero te permitiría estar cerca de Francisco. Y al mismo tiempo podríamos inscribirte en la escuela. ¿Qué te parece? Los ojos de João brillaron. ¡Lo haría! Francisco sintió un nudo en la garganta. ¿Estás seguro, hijo? Podrías tener una vida mucho mejor. João sonrió. Ya tengo una vida mejor, porque ahora tengo a alguien que se preocupa por mí. Francisco no pudo contener las lágrimas. Esa noche, cuando se acostó en la cama limpia y sintió el calor de la manta, se dio cuenta de que algo dentro de él había cambiado. Ya no tenía una casa con paredes bonitas ni la familia que alguna vez construyó, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que pertenecía a algún lugar. Y al escuchar la respiración tranquila de João en la cama improvisada a su lado, supo que, incluso después de tantos años de abandono, nunca había sido realmente derrotado por la vida, porque al final aún tenía algo que muchos no tenían, alguien a su lado. Si esta historia tocó tu corazón, no dejes que termine aquí. Lamentablemente, muchos Franciscos viven olvidados por aquellos a quienes más amaron,
y muchos niños como Juan crecen sin nadie a quien llamar familia. Comparte este video con tus familiares y amigos y ayúdanos a difundir este mensaje de empatía y solidaridad. Y si aún no estás suscrito al canal, haz clic ahora en el botón de suscribirse. Y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia emocionante como esta. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir trayendo historias que marcan la diferencia. Ahora, tengo otra historia que necesitas ver. El próximo video ya está apareciendo en la pantalla, así que haz clic en él y sigue emocionándote con nosotros. Nos vemos allí.